En un pequeño pueblo del norte de Castilla existía una casa conocida como La Dormida. Durante el día parecía un cascarón abandonado, persianas rotas, tejas hundidas y un jardín seco que llevaba años sin ver una mano humana. Pero al caer la noche, las luces en su interior comenzaban a encenderse solas, como si una rutina invisible se activara a la hora exacta del anochecer. Los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca después de las 7. Decían que la casa despertaba, que abría los ojos y escuchaba. Claudia, una joven arquitecta apasionada por la restauración de edificios históricos, llegó al lugar para preparar un informe fotográfico sobre construcciones antiguas. En su primera caminata por el pueblo, mencionó casualmente que había visto una casa con personalidad al final del camino. El panadero dejó de amasar, la mujer que barría la entrada dejó caer la escoba. Todos la miraron del mismo modo, con un temor silencioso, casi respetuoso. La dormida no, dijo el panadero, secándose las manos en el delantal. Esa casa no quiere visitas. Claudia sonrió pensando que exageraban, pero el tono de la advertencia quedó grabado en su mente. Al anochecer, incapaz de contener su curiosidad profesional, decidió acercarse a la casa con su cámara. A medida que el sol desaparecía detrás de los montes, las ventanas de La Dormida brillaron de repente con una luz cálida, imposible de explicar. No había cables conectados, ni registros de electricidad activa en décadas. Y sin embargo, allí estaba, una casa aparentemente abandonada, resplandeciendo como si dentro viviera una familia completa. Claudia se detuvo en la verja. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. De pronto, un golpeteo rítmico surgió del interior. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Sonaba como si alguien tocara suavemente la pared desde dentro, siguiendo un patrón exacto. La sensación de ser observada se volvió tan intensa que tuvo que tragar saliva antes de atreverse a dar un paso. La puerta principal se abrió cuando apoyó la mano sobre la madera, como si la casa hubiera estado esperando su toque. El interior, lejos de estar en ruinas, estaba sorprendentemente limpio. El suelo brillaba ligeramente bajo la luz de las lámparas encendidas, y un tenue aroma a café recién hecho flotaba en el aire, aunque la cocina estaba vacía. Cada sombra parecía extenderse unos centímetros más de lo normal, acompañándola mientras avanzaba. ¿Hola? Llamó con un tono más débil del que esperaba. Su voz se deformó en el eco. No rebotó rápidamente, sino que tardó en regresar, como si viajara por habitaciones invisibles antes de volver a ella. Algo en la acústica de la casa estaba mal. Subió las escaleras, atraída por un ruido suave que venía del segundo piso. Parecía el trote apresurado de unos pies pequeños, como si un niño corriera por el pasillo. Pero cuando llegó arriba, el corredor estaba completamente vacío. Lo único que destacaba era un enorme espejo antiguo apoyado contra la pared, con un marco oscuro y tallado en formas que parecían rostros borrosos. Claudia levantó la cámara e hizo una fotografía. El flash iluminó el pasillo por una fracción de segundo. Y entonces lo vio en el espejo, una figura femenina, de espaldas, con el cabello muy largo, parada justo detrás de ella. Su corazón dio un vuelco. Giró en un instante, pero no había nadie. Volvió a mirar el espejo. La figura seguía allí, aunque ahora estaba girando lentamente la cabeza hacia su reflejo. Un movimiento lento, antinatural. Los ojos de la mujer eran completamente negros. Tan negros que parecían absorber la luz. Claudia retrocedió sin poder controlar el temblor de sus manos. El espejo empezó a vibrar. No por el viento ni por un movimiento del piso, vibraba como si algo desde dentro golpeara el cristal queriendo salir. El sonido era sordo, húmedo, irregular. Entonces escuchó un susurro justo detrás de ella, tan cerca que sintió el aire cálido rozarle la nuca. ¿No deberías haber venido a despertarnos? El olor a café, tan fuerte antes, se transformó en un aroma rancio, casi a humedad. Al llegar a la planta baja, se dio cuenta de que la puerta principal, abierta cuando entró, estaba ahora completamente cerrada. Probó girar la manija, pero no cedió. La madera, fría al tacto, parecía latir bajo su mano. El golpeteo rítmico regresó, esta vez desde varias direcciones a la vez. 3 golpes, pausa. 3 golpes. Como si paredes diferentes repitieran el mismo mensaje. Claudia sintió que perdía el control. De pronto, escuchó el sonido claro de pasos bajando desde el segundo piso. No eran pasos pequeños esta vez. Eran pasos largos y firmes, como si alguien alto descendiera con calma, con la certeza de que ella no podía escapar.
Corrió hacia la cocina, buscando otra salida. La ventana daba al jardín, pero estaba sellada por dentro con tablones viejos que ella no recordaba haber visto al entrar. Intentó arrancar uno, pero apenas logró moverlo. Sus dedos se lastimaron con una astilla que le abrió la piel. La casa reaccionó a su desesperación con un temblor sutil en el suelo, como si se burlara de su intento. Los pasos se acercaban. Primero al pasillo, luego al marco de la puerta que conectaba con la cocina. Claudia se ocultó tras una alacena, conteniendo la respiración. La luz parpadeó una vez, y luego hubo silencio. Un silencio tan absoluto que pudo escuchar su propio corazón martillando en los oídos. Entonces algo se deslizó por el suelo, arrastrándose. No como un cuerpo, sino como si fueran dedos largos recorriendo la madera. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia el pasillo, vio una sombra detenerse justo en el umbral. No tenía forma definida, sino que parecía moverse como humo espeso. Pero en medio de esa forma había algo claramente humano, dos ojos completamente negros, flotando en la oscuridad. No brillaban, no se movían. Solo observaban. Claudia retrocedió involuntariamente y golpeó la alacena. El ruido alertó a la sombra, que se expandió como si inhalara. Su tamaño aumentó, sus bordes se estiraron hacia el techo y el suelo, y un murmullo comenzó a surgir desde dentro de ella. No eran palabras claras, sino voces superpuestas, como si decenas de personas hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible. Corrió de nuevo hacia la puerta principal, sin pensar. Esta vez, al tocar la manija, sintió un chasquido interior, como si algo cediera. La puerta se abrió de golpe y el aire frío de la noche la golpeó en la cara. Se lanzó hacia afuera, tropezando con la tierra húmeda del jardín. Pero justo antes de cruzar la verja, escuchó un sonido que la obligó a detenerse. Era un llanto. Un llanto infantil que provenía de la ventana del segundo piso. Un llanto suave, tembloroso, que se entremezclaba con la voz de una mujer. «¿No nos dejes? Vuelve. ¿No nos abandones de nuevo?» Claudia sintió el corazón apretársele. Miró hacia la ventana por instinto. Y allí, iluminada por la luz amarillenta de la casa, vio a una niña pequeña, vestida con un camisón antiguo, sosteniendo un muñeco de trapo. La niña no lloraba. Solo la observaba con una expresión vacía. Sus ojos, igual que los de la mujer del espejo, eran completamente negros. La niña levantó lentamente la mano, como si la invitara a acercarse. Pero antes de que Claudia pudiera reaccionar, la figura de la niña se desvaneció, como si la casa la absorbiera de nuevo. En su lugar quedó solo la ventana iluminada, completamente silenciosa. Claudia dio un paso atrás, y luego otro, hasta que finalmente giró y corrió sin detenerse por el camino que la alejaba de la dormida. No miró atrás ni una sola vez. Pero mientras se alejaba, pudo sentir, sin necesidad de comprobarlo, que la casa observaba cada uno de sus pasos, despierta y expectante. Claudia no durmió aquella noche. En la habitación del hostal donde se alojaba, los ruidos eran constantes, pasos en el pasillo, un susurro que parecía colarse por la rendija de la puerta, un leve golpeteo en la ventana aunque no soplaba viento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la niña en la ventana y el espejo vibrando, como si la casa hubiese dejado fragmentos de sí dentro de su mente. Pero lo peor llegó pasadas las 3 de la madrugada, cuando su teléfono se encendió solo y comenzó a reproducir un audio sin que ella lo tocara. En el archivo se escuchaba primero un silencio profundo, después una respiración irregular. Luego, la voz de una mujer, muy parecida a la suya, murmurar: «No deberías habernos despertado». El teléfono cayó de sus manos, pero el audio siguió reproduciéndose hasta el final. Claudia se abrazó las rodillas, temblando, mientras la noche se hacía interminable. Al amanecer, decidió marcharse del pueblo. Empacó rápidamente, sin desayunar, sin saludar a nadie. Mientras caminaba hacia su coche estacionado junto a la plaza, notó que la gente la observaba desde lejos. Miradas huidizas, tensas. Como si supieran algo que ella aún no comprendía del todo. Subió al coche, arrancó y tomó la carretera principal sin mirar por el espejo retrovisor. Solo quería dejar aquel lugar atrás. Pero el paisaje, normalmente claro y abierto, parecía más apagado. Los árboles a los costados de la carretera se inclinaban ligeramente hacia el camino, como formando un corredor oscuro. Y entonces, sin previo aviso, las luces del coche parpadearon. El motor perdió fuerza durante un segundo. Un susurro femenino se coló por los altavoces apagados: «Claudia». Ella frenó con brusquedad.
El corazón le martillaba en el pecho. Miró hacia atrás por instinto. Y allí, en el asiento trasero, vio por un instante una sombra pequeña, acurrucada. Cuando parpadeó, ya no estaba. Necesitó varios segundos para recuperar la respiración. Finalmente, se obligó a seguir conduciendo sin detenerse más. Llegó a su ciudad esa misma tarde, extenuada pero aliviada. Durante los primeros días logró convencerse de que todo había sido producto del miedo, de la sugestión, de la atmósfera extraña del lugar. Se enfocó en su trabajo, tratando de borrar mentalmente lo ocurrido. Pero cada madrugada, exactamente a las 3, su teléfono volvía a encenderse solo. Y siempre había un nuevo audio. En uno de ellos se escuchaba la voz de un niño riéndose bajito. En otro, pasos recorriendo una habitación amplia. En otro, la respiración sofocada de alguien que parecía correr. Todos los audios tenían interferencias, como si se grabaran dentro de un lugar profundo, cerrado. Ella nunca respondía. Jamás. Pero cada audio llegaba un poco más claro que el anterior, como si quienes estaban al otro lado se acercaran lentamente. Una mañana encontró un sobre sin remitente en la puerta de su estudio. Dentro había una única fotografía, la de la fachada de la dormida. La casa estaba iluminada, como la noche en que ella la visitó. Pero en la imagen había algo más. En una de las ventanas del segundo piso, detrás del cristal, se veía claramente la silueta de una niña. Y justo detrás de ella, una figura oscura, alta, con los mismos ojos completamente negros que había visto en el espejo. Al pie de la foto había una frase escrita con tinta roja: sigue despierta. Claudia sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. Ese mismo día decidió ir a la policía. Explicó que estaba recibiendo acoso, que alguien la estaba siguiendo. Pero cuando los agentes revisaron los audios y la fotografía, algo extraño ocurrió. En sus dispositivos, los archivos aparecían en blanco. Sin sonido, sin imagen. Como si nunca hubieran existido. Los agentes le recomendaron descansar, y ella se marchó con la sensación de estar atrapada en algo que nadie más podía ver. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, encendió su ordenador para trabajar y despejar la mente. Al abrir la carpeta donde guardaba las fotos del viaje, encontró un archivo nuevo, uno que ella no recordaba haber tomado. Era un vídeo de pocos segundos. Lo reprodujo con el pulso acelerado. La cámara parecía estar dentro de la casa. Se veía el pasillo del segundo piso, iluminado por la misma luz amarillenta. El espejo antiguo estaba en su sitio, pero su superficie estaba completamente oscura, como un pozo sin fondo. En el vídeo, algo salía lentamente del espejo, una mano fina, blanca, con dedos demasiado largos. Luego un rostro pálido, sin expresión, cuyos ojos negros reconoció al instante. La figura se acercó a la cámara, inclinando la cabeza. Y justo antes de que el vídeo terminara, la voz de la niña susurró: «Ya no estás lejos». Claudia apagó el ordenador y se alejó de la mesa, presa del pánico. El apartamento estaba completamente oscuro. Solo un punto de luz permanecía encendido, la pantalla de su teléfono. Sobre ella, una notificación nueva. Un archivo de audio. Temblando, lo abrió. Esta vez no había voces, ni interferencias. Solo una frase suave, pronunciada exactamente con su propia voz, tan idéntica que la dejó helada. «Claudia. Ya estamos en tu casa».